con estas palabras se levantan las expectativas del auditorio y ahora el problema mío es estar a la altura de lo que me ha referido. Bueno, buenos días. Soy Jordi Miró. Yo me dedico fundamentalmente a investigar con un componente social muy aplicado. Lo que nosotros pretendemos, dirijo la Cátedra de Dolor Infantil de la Universidad Rovira i Virgili, una de las pocas cátedras que existen de estas características en el mundo, la única que existe en España, y lo digo con todas las letras porque me enorgullece que la tengamos allí, y desde allí estamos haciendo muchas cosas. Vengo de Reus, no vengo de Badalona. Ya. Ayer ya me quedé. Sí, bueno. Vengo de Reus, no sé si la conocen, pero Reus es una ciudad pequeña en la que nació Gaudí y de la que sacamos todos muy orgullosos. Sí. Bueno, dicho esta breve introducción, yo decía, yo me dedico a la investigación fundamentalmente con el espíritu, con el objetivo de que los resultados de nuestras investigaciones vayan más allá de los muros de mi laboratorio y que sirvan para que las personas que tienen dolor, que sufren por culpa del dolor, reciban algo que les ayude. Y creo que lo estamos consiguiendo. Voy a compartir con vosotros algunas cosas. Yo me formé durante muchos años para trabajar con pacientes adultos. A mí me gustan los niños, yo tengo 2 hijos, pero nunca creí que iba a trabajar con niños. La mayor parte de mi tiempo lo dedico ahora a los niños y a los adolescentes, precisamente porque por casualidad, si es que existen las casualidades, un día me di cuenta del grave problema que tenemos entre manos, del grave problema que tenemos como sociedad, que tenemos como padres y madres de niños y niñas que tienen este problema y que desgraciadamente, a pesar de tener los conocimientos para ayudarles, esto nos está sucediendo. Y ahora que estamos entre familia, me van a permitir que lo diga esto. ¿Por qué porras? No estamos haciendo lo que sabemos que podríamos estar haciendo para ayudar a estos niños. Y sí, lo podríamos decir por extensión. ¿Por qué no estamos haciendo lo que sabemos que tendríamos que estar haciendo para ayudar a las personas con fibromialgia? ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo algunas respuestas, no la respuesta, pero sí tengo algunas respuestas parciales a esta pregunta y que iré presentando a lo largo de mi explicación. Insisto, mi énfasis aquí es compartir con ustedes parte de los resultados de nuestras investigaciones, ver cómo esto se traslada a la práctica y ver cómo lo podemos utilizar para mejorar la calidad de vida de estos niños y de sus familias. Eso también es muy importante. Mientras hablaba, he pasado la imagen, no sé si han tenido la oportunidad, si estaba diciendo, no han tenido la oportunidad de leer lo que hay aquí, si no, yo les invito a que ahora le echen un vistazo y lo lean, por favor, esta afirmación. Yo que soy profesor universitario, hago esto con mis alumnos, les lanzo preguntas sobre si están despiertos ese día. ¿Verdadero o falso? En la mayoría de los hospitales del mundo, no un hospital pequeñito de la comarca de no sé dónde, perdido. No, en cualquier hospital del mundo, en la mayoría de los hospitales del mundo, hasta mediados de los años 80, las intervenciones quirúrgicas en niños menores de 2 años se realizaban sin ninguna anestesia. Incluso intervenciones mayores, a corazón abierto, auténticas barbaridades, diríamos hoy. Pues esto es verdad. Esto es desgraciadamente verdad. Esto era desgraciadamente verdad. Esto ahora no sucede, afortunadamente. Y entonces sucedía no porque los cirujanos o los anestesistas, los pediatras fueran gente poco sensible, sino porque el protocolo era lo que indicaba. Se creía erróneamente que los niños no experimentaban dolor, o si lo experimentaban, el impacto que tenía en sus vidas era despreciable, es decir, que el impacto era escaso.
Hoy en día sabemos que los niños, de hecho, podemos percibir el dolor incluso antes de nacer. Y lo que es peor, los niños no tienen desarrollado el sistema de control descendente que sí tenemos los adultos para manejar mejor esa experiencia. Por tanto, si esto sucedía a mediados de los años 80 en cualquier hospital, insisto, en cualquier hospital del mundo, esta es la situación. Venimos, esto que hace 40 y pocos años, pues tampoco no ha pasado tanto. Todos los que estamos aquí hace 40 años vivíamos así. Más de uno ha pasado por una situación de esta, extirpar las amígdalas. ¿Alguien? Pues ahí lo tenéis. Y lo que sabemos es que la investigación en esto sí que ya es muy sólida. Sabemos que las personas que sufren de forma repetida dolor, los niños que son sometidos a diferentes intervenciones médicas potencialmente dolorosas, tienen su sistema nociceptivo más activado, crónicamente activado, de tal manera que un estímulo de baja intensidad puede provocar la aparición del dolor y la cronificación de ese problema en intensidades muy bajas. Por lo tanto, tendríamos que hacer alguna cosa al respecto. Cuando comparto este dato con algunos compañeros anestesistas, pediatras, médicos de atención primaria, algunos me miran con escepticismo y me dicen, estás intentando. No lo dicen, pero yo leo sus caras, que no me creen. Incluso algunos se atreven a decir, no, esto en mi hospital no pasaba. Perfecto, en tu hospital no pasaba, pero sí pasaba en la mayoría de los hospitales del mundo. Entonces yo les reto, les reto a que no me crean y que vayan a las fuentes. Entonces comparto con ellos esta localización web donde se describe todo esto. Las cosas cambiaron, y ahora lo que estábamos comentando un poco al empezar, las cosas cambiaron cuando empezaron a colaborar investigadores, clínicos y papás y mamás. De hecho, esto cambió gracias al esfuerzo de una señora, Jeffrey Lawson, una señora americana, que tuvo un hijo, un gran prematuro, y este niño fue sometido a múltiples intervenciones para intentar mantenerle con vida. Este niño, desgraciadamente, acabó muriendo, seguramente por el estrés continuado, repetido, de intervenciones que provocaron dolor, sin que este dolor fuera gestionado bien. Gracias a su intervención y a su esfuerzo, a su empeño, y supongo que esto os debe sonar a vuestro empeño que habéis conseguido, pues al empeño de esta mujer y a la colaboración de diferentes profesionales, las cosas cambiaron. De ahí la importancia, esto lo comentábamos ahora un poco antes de empezar, la importancia de que todos los que estamos implicados en este reto colaboremos. Las asociaciones de pacientes tenemos una arma muy importante, que son los votos, y en estos días lo estamos viendo. Pero vuestra arma es tan grande como los votos que tengáis, y lo hablaba con algunos compañeros, y depende de con qué arma, lo grande que sea tu arma, la cantidad de votos que tengas, lo grande que sea la asociación, tienes más posibilidades de conseguir cosas. Porque el político que tiene que gestionar estas cosas tiene diferentes armas apuntándole. ¿Cuál es el más grande? A cuál que es la que tengo que responder. Y ahora cierro el paréntesis, yo tengo un peligro y es que me protejo. Entonces, en el tiempo que tengo, intentar compartir con vosotros estos datos. Pero en fin, aquí tenéis la información. Volviendo al objetivo de mi intervención hoy, lo que quiero compartir son con vosotros datos que muestren que realmente esto es un reto sanitario, pero también social. ¿Por qué o cómo justifico que esto realmente sea un reto y qué cosas creo que podríamos hacer entre todos para cambiar un poco el estado de las cosas? Yo creo que el dolor crónico, y cuando digo dolor crónico infantil, por favor podéis poner fibromialgia si queréis, porque hay muchas cosas que son parecidas. Quizás los datos varíen, pero el énfasis es muy parecido. Yo creo que
el dolor crónico infantil es un problema de salud pública. Punto. Y lo es por la extensión, por la magnitud. Ayer oía a la persona que intervino en primer lugar que la prevalencia de la fibromialgia está alrededor del 4%. Decía, bueno, esto puede variar, varía en función de los estudios. Si es verdad que es más habitual en las mujeres que en los hombres está alrededor del 0,5%, y algunos estudios lo sitúan en las mujeres entre el 3 y el 6%. El primer estudio que se realizó en España, el primer estudio biológico sobre la prevalencia del dolor crónico infantil en niños entre 8 y 16 años, lo que realizamos nosotros, gente, os decía antes, que yo me formé para trabajar con adultos, no con niños. Lo realizamos personas dedicadas a estudiar el problema en adultos. En el año 2008 lo publicamos en una de las mejores revistas del mundo sobre dolor. Lo que encontramos es que el 37% de niños y niñas entre 8 y 16 años informaban tener problemas crónicos de dolor. El 37%. Esto es una barbaridad, se mire como se mire. Una barbaridad. Y este fue uno de los motivos, hay otros, pero este fue uno de los motivos que a mí me llamó la atención lo suficientemente como para decir, tienes que hacer alguna cosa al respecto. Otro de los motivos fue que uno de mis hijos empezó a tener graves problemas. Mucho más sensibilizado, por supuesto. Pero también tengo una mamá con graves problemas de dolor. Y yo también fui un adolescente con problemas de dolor. Es decir, que era la bomba perfecta. Yo, que era un experto en dolor, o un supuesto experto en dolor, no podía ayudar a mi hijo. Eso no podía ser. Entonces, bueno, en fin, este ha sido otro de compartir mis vivencias personales. No debería hacerlo, pero ya que estamos entre amigos, pues así lo hago. Pero por el 37% de la población con problemas crónicos de dolor. Esto quiere decir que en aquellos momentos, los datos indican que alrededor de 100.000 niños y niñas en España tenían graves problemas de discapacidad. ¿Y sabéis cuántos programas específicos, especializados para el tratamiento de dolor crónico infantil existían en aquella época? Sí. Exactamente. Esto no tiene sentido. No tenía sentido. Así es que yo me propuse, con mi grupo, nos propusimos hacer alguna cosa al respecto. Y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos años. Este año hemos publicado nuevos datos. Hemos realizado de nuevo, hemos repetido el mismo estudio con más niños, con más diversidad, de forma distinta, pero si en el estudio anterior era un grupo significativo de poco más de 600 niños y niñas, en esta ocasión el 37% es una barbaridad. Pero resulta que es un dato muy parecido a lo que sucede en los estudios a nivel internacional, es decir, que no nos habíamos equivocado mucho, y mira que lo comprobamos por detrás y por delante. Entonces, lo hemos vuelto a repetir y mirad lo que sale. ¿Qué más necesitamos? ¿La pistola es suficientemente grande? Creo que está empezando a tomar unas dimensiones ya considerables. El 46% de una muestra de más de 1.500 niños y niñas informan tener problemas crónicos de dolor. 46%. De nuevo, es una barbaridad. Es decir que es verdad que los grupos son distintos, ha pasado tiempo y por tanto las características de la población podrían ser distintas y esto justificar estos cambios, pero no un cambio tan significativo, no un cambio tan grande. Y lo que es peor, si hay algo que sea peor, lo que es peor es que el porcentaje de niños y niñas con graves problemas de dolor crónico, de dolor de alto impacto, muy invalidante, está aumentando también. Entonces era el 1,1% y ahora es el 5%. Esto es, se mire como se mire, de nuevo una barbaridad. Y ahora alguien de ustedes podría decir, bueno, esto nos pasa aquí porque somos de esta manera, esto no pasa en otros países, ¿sabéis lo que está planteando esto?
Bueno, pues alguien se lo podría estar planteando. Sí. Bueno, pues tengo datos para contestar a eso. Este es un estudio que nosotros realizamos con datos de un estudio que promueve la Organización Mundial de la Salud. Ya no estamos hablando de 1.500 niños de España, sino que estamos hablando de más de 650.000 niños y niñas de prácticamente todo el mundo. Y los datos son muy robustos, ya no son 4 críos en España, sino que son muchísimos niños y adolescentes de todo el mundo que muestran, estos son datos para lo que sucede en el dolor de espalda, pero también los tenemos para el dolor abdominal, para el dolor de cabeza, y los datos son muy parecidos. Está aumentando. Punto. Los datos son muy robustos. Es decir, es muy extenso, está aumentando. ¿Sabéis cuántos programas de tratamiento? Año 2005, 2008, decíamos ningún programa de tratamiento específico. ¿Sabéis cuántos hay ahora? Igual, ¿no? Ninguno. Alguno más. Ah. Pero no porque el sistema lo esté promoviendo, sino porque hay personas que llevan la bandera y que deciden, aquí lo vamos a hacer. Pero no porque haya ayudas, no porque el sistema lo promueva, sino porque hay alguna persona que dice, vamos a hacer esto aquí. Y desgraciadamente no siempre con recursos ni con los procedimientos más adecuados, pero alguna cosa se está haciendo. No existen en cualquier caso programas especializados para el tratamiento del dolor crónico infantil de las mismas características, sofisticación y recursos que sí existen para adultos. La pregunta es ¿por qué? Cuando sabemos que el problema es muy extenso. Bueno, veremos. Si tenéis respuestas a ese por qué, me gustaría oírlas. Porque yo tengo algunas, pero no sé si son las más correctas. Sí. Es muy extenso, pero además tiene un impacto extraordinario. Estos niños y niñas informan de graves problemas psicológicos, si queréis. La depresión y la ansiedad son muy habituales. El miedo a las recaídas, el miedo a lo que piensen mis compañeros de lo que estoy mostrando. Ahora también, antes de empezar, estaba compartiendo con algunas de las personas con las que estaba hablando. Estamos viendo que estos niños tienen 3 veces más probabilidad de sufrir bullying en la escuela, precisamente por esto. Y el bullying es un grave problema. Antes de venir aquí estaba teniendo una de mis anteriores pacientes con graves problemas precisamente por esto. Es decir, que estos niños no solo tienen un problema de dolor, que ya de por sí es importante, porque interfiere gravemente en su actividad, sino que además tienen todo un rosario de problemas a nivel psicológico, pero también a nivel cognitivo. Problemas de memoria, problemas de atención. ¿Os suenan estos problemas? Atención, memoria. Problemas de sueño, problemas de fatiga, es una constelación que la vemos repetidamente, seguro que os suena poco o mucho. Esto es lo que sucede en estos niños, pero el problema también lo conoceréis, porque vosotros estáis experimentando. El problema no se limita a quien lo experimenta en primera persona, sino que acaba siendo un problema para las personas que conviven con estos niños. Acaba afectando a los papás y a las mamás, a los abuelos, a todo el mundo que convive con estos niños, a los propios profesores, también lo comentamos ahora, que no saben qué hacer con ellos, que no lo entienden, e incluso en ocasiones que lo malinterpretan de forma negativa sin necesidad. Y no es por desidia de los profesores, sino porque simplemente no saben. No saben, no les han educado, no les han formado. Y este es un problema generalizado. No solo los profesores lo saben, sino los propios especialistas sanitarios, nosotros tampoco lo sabemos. Y ahí tenemos que hacer un énfasis muy importante. Luego compartiré datos también de nuestras investigaciones. Y esto los niños también lo sufren. Ver que el papá y la mamá no se entienden porque no entienden lo que está pasando, las discusiones, vamos a decirlo así, por
¿Cómo gestionamos esto con nuestro hijo, con nuestra hija? Yo creo que este niño se lo está inventando todo, mientras que el otro dice, pues yo creo que no, porque está sufriendo lo mismo que yo estoy experimentando, y tú crees, en fin. Es un problema extenso, el impacto es extraordinario, pero aún así sigue siendo un gran desconocido por escasamente investigado y siempre es infratratado. No reciben el tratamiento que deberían, o que las investigaciones demuestran que deberían estar. Claro, este es otro estudio que realizamos hace un par de años. Queríamos conocer cómo es el tratamiento del dolor crónico infantil en España y le preguntamos a un grupo representativo de los médicos de atención primaria y de pediatras que ejercen en España, personas que conocen, que deberían conocer, porque son la primera barrera, la atención más inmediata que reciben estos niños. Les preguntábamos muchísimas cosas: qué es lo que haces, cómo lo haces, qué formación tienes. Fijaros lo que nos decían sobre la formación que habían recibido. El 80% de los médicos de atención primaria, el 86% de los pediatras decían que no tenían la formación suficiente. La primera barrera, la trinchera, los que están en la primera línea de fuego. Si estas personas, si estos profesionales no tienen la formación que deberían, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? Es muy difícil. Y no es una crítica a estas personas, en absoluto. Mi crítica es al sistema, no a ellos ni a ellas, porque ellos hacen lo mejor que pueden. Y suerte tenemos de gente con una gran vocación para atender a estos niños. Suerte tenemos. Porque sufren esta falta de conocimientos y ellos lo consideraban también, de hecho, lo identificaban como el principal problema que interfiere para ayudar a estos niños y niñas a tener una mejor calidad de vida. Ellos lo reconocen. Y es decir, mucho de alguien que no tengo suficiente conocimiento. Requiere cierto valor. Es verdad que la respuesta era anónima, pero requiere cierto valor. Esto es lo que nos decían. Luego, nosotros, yo pensaba, bueno, quizás, una forma un poco naif, si queréis, pero quizás esto es lo que sucede con las personas que se formaron años atrás, y ahora, pues en aquella época no se tenía tanto interés, no se daba tanta formación sobre el dolor. Puede ser que las cosas ahora sean distintas, ¿verdad? Uno querría creer, querría pensar que esto es así. Bien, pues curioso que soy, lo que decidí fue analizar los programas de formación de todas las profesiones sanitarias de las universidades catalanas, de todas. Y las universidades catalanas, públicas y privadas, pero no por nada, sino porque es más fácil manejar, porque es en toda España, esto es una barbaridad. Pero como los programas de formación son muy parecidos, tanto esto que comparto ahora aquí es extensible a lo que sucede con algunos matices en toda España. Entonces, de nuevo, mi perfil de profesor me invita a haceros una pregunta y a proponeros este pequeño juego. Aquí lo que tenéis es la media de horas de formación de cada una de estas profesiones sanitarias. Yo he identificado las 4 más habituales, las que habitualmente tendrían que estar trabajando con los niños o con los adultos con problemas crónicos de dolor: medicina, psicología, enfermería y fisioterapia. Y ahora lo que os invito es a que pongáis en qué lugar pondríais a medicina. ¿Cuántas horas creéis que los médicos reciben de media de formación en todo? 115, 9. Debería ser 115. 7, 27, 7. Sí. Habrá alguno que los vemos nosotros y decimos: este hombre o esta mujer sí es un médico que parece que sabe. Sí. Pero hay otros que dicen: pues a lo mejor con 9 tiene bastante. Bueno, pues esto es la media, ¿eh? Esa es la Quiere media. decir que algunos tienen más. Fijaros que a la izquierda está la media y a la